Hola chicos, nos vemos acá una vez más para complementar lo que nos faltó ver de la clase en cuanto a las propiedades de los racionales para la suma y la multiplicación. Ya definiendo esto de antemano, esto va a ser nuestra premisa inicial, siendo que A, B y C son números que pertenecen al conjunto de los racionales. Ya vimos en clase que los racionales es un conjunto más grande y que en su interior contienen a los enteros y los enteros en su interior contienen a los naturales. Entonces los racionales nos dimos cuenta que era un conjunto que es más grande todavía y que contiene a los dos mencionados antes. Por ende, un número entero y un número natural es un racional, sí, porque los contiene. Eso es algo que lo deben tener en cuenta. Y dentro de las propiedades que tienen los números racionales para la suma y la multiplicación están la clausura. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, A más B o A por B para el caso de la multiplicación, estos pertenecen también a los racionales. Ya, si yo tengo dos números que están encerraditos, por ejemplo, A más B, pongamos un ejemplo, un medio más un medio, donde sabemos que un medio es un racional, el otro medio también es un racional. Si lo sumo, ¿cuánto me da? 1. ¿Y 1 de qué conjunto es? De los enteros, ¿verdad? O de los naturales también puede ser. Pero como también pertenecen a los racionales, entonces el 1 también pertenece a los racionales. Recuerden, teníamos los naturales, después venía Dragon Ball Z, y después dentro de esa bolsa estaban los racionales. Por ende, si yo tengo un número natural como el que me dio acá, el 1, la pregunta es racional? Sí, pues, si los naturales están dentro de los racionales, ¿se fijan? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? Y para la multiplicación es lo mismo. Dense algún caso en el cual yo tenga dos números que se multiplican y también les va a dar la multiplicación, les va a dar un número racional. Ya puede ser, no sé, un tercio por 5 medios, y eso va a ser igual a 5, 1 por 5, 5, 3 por 2, 6. Me da 5 sextos, que también pertenece a los racionales. ¿Se fijan? Esa es la propiedad de la clausura, así explicado de manera muy sencilla y con ejemplos muy gráficos. ¿Ya? Luego está la conmutativa. La conmutativa lo que te dice, cumple con la propiedad abeliana, o sea que es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2. ¿Ya? Y es lo que digo, o sea, conmutativa, reconociendo esto, sería que A más B es igual a B más A, o con la multiplicación A por B es igual a B por A. Ya eso lo podemos ver a simple vista, o sea, un medio más un tercio es igual que un tercio más un medio. Y usando el mismo ejemplo, un medio más por un tercio es igual que un tercio por un medio. O sea, no importa el orden. Eso en cuanto a la propiedad de conmutatividad. Respecto a la asociativa, y aquí me detengo un poquito en esto porque hablamos de que esto solo se cumple para la suma y la multiplicación, ¿verdad? Y aquí es fácil de notar esto, de que, ¿por qué yo diría que no se cumple para la resta o la división, por ejemplo? Bueno, simplemente porque si coloco, pongámonos en el ejemplo en que coloco, no sé, A menos B no es lo mismo que B menos A. Entonces no se cumple en la conmutatividad para la resta. Asimismo con la división, o sea, A dividido en B no es lo mismo que B dividido en A. Y pueden hacer la prueba ustedes con numeritos. Se pueden dar algún número racional, alguna fracción, y comprueban si les da lo mismo y se van a dar cuenta que no. Por ende, estas propiedades que estoy describiendo solo se cumplen para la suma y la multiplicación, y pueden ser muy útiles para cuando nos enfrentemos a algún tipo de ejercicio que contemple alguna de estas propiedades. ¿Ya? La siguiente es la asociativa, en donde tenemos que A más B más C es igual que
A más B más C, simplemente, ¿ya? O sea, yo puedo ir separando los paréntesis en cuanto a la suma, pero lo cual no me va a afectar en nada, va a seguir siendo lo mismo. Y lo mismo para la multiplicación. A por B por C dentro del paréntesis es lo mismo que A por B, y lo encerro entre el paréntesis, y lo multiplico por C. Eso es asociatividad. Ya yo asocio los números y los voy asociando a diferentes paréntesis y va a seguir siendo lo mismo. ¿Ya? Luego tenemos el elemento neutro, en donde vamos a definir que ese símbolo significa para todo. Para todo A, ya definimos que A es un número racional, para todo A existe un elemento neutro aditivo, que en este caso es el 0, que lo que me dice es que si yo tengo A más el 0, va a seguir siendo A. Y también para todo A perteneciente a los racionales existe, esto significa existe, un elemento neutro multiplicativo, que en este caso es el 1, que si yo multiplico por 1 el A, me va a seguir dando A. ¿Se fijan? Entonces, eso es simplemente un elemento neutro, o sea que no afecta en el resultado y sigue dando ese número racional. ¿Ya? Acá tenemos el elemento inverso ahora, donde para todo A existe un elemento inverso aditivo, ya, donde tengo A más un elemento inverso aditivo que me da 0, ¿se fijan? O sea, si yo tengo el inverso aditivo de A, que sería menos A, y yo opero estos, me tiene que dar 0, sí o sí. Y para el caso multiplicativo, para todo A existe un elemento inverso multiplicativo que va a ser el siguiente. Tengo A, por ejemplo, por... ¿Y cuál es el inverso multiplicativo? El recíproco, 1 dividido en A, que si yo los multiplico me va a dar 1. ¿Se fijan? Eso, y finalmente está la distributiva. ¿Por qué se le llama distributiva? Bueno, porque yo aquí simplemente multiplico A por B más C. O sea, tendría A por B y A por C. Entonces me quedaría A por B más A por C. Perdón. Y de esa manera ocupo clausura y simplemente lo sumo, ¿verdad? Como acá. A por B es AB más A por C, AC. ¿Sí? Y eso, amigos, hasta acá quedamos. Y todo va a estar en la descripción del documento, PDF, las instrucciones de la tarea. Y ahí les voy entregando novedades a través de correo o grupos de WhatsApp. Saludos.